Apenas una semana, el régimen de Nicolás Maduro aporreó por enésima vez el frágil sistema de protección de derechos humanos en su país, en Venezuela. La arbitraria detención de la abogada y experta en seguridad Rocío San Miguel y la consecuente expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Caracas desde 2019, cerraron el círculo, el del autoritarismo, de cara a elecciones presidenciales sin fecha prevista, pero para este año, en las cuales, a juzgar por las encuestas, la opositora María Corina Machado llevaría las de ganar. Si la dejan, claro, porque está inhabilitada para ser candidata. Machado capitalizó el descontento con el chavismo. En las primarias de la oposición participaron más ciudadanos que en el referéndum por el Esequibo, ese territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados, rico en recursos naturales, ocupado por Guyana desde hace más de 125 años. El régimen, en verdad, no consiguió despertar el fervor nacionalista, menos aún con la detención de San Miguel, de 57 años, directora de una organización no gubernamental establecida en 2005, Control Ciudadano. La acusan de haber participado de una presunta trama para liquidar a Maduro. En saco roto cayeron en principio los acuerdos firmados por la oposición en Barbados. No solo está en prisión San Miguel, sino también 4 miembros de 20 Venezuela, el partido de Machado. Estamos con Omar Lugo, periodista, director de elestímulo.com y corresponsal internacional en Caracas. Y la pregunta, Omar, ¿y ahora qué? Como señalas, esos acontecimientos de los últimos días ratifican la deriva autoritaria que se ha acelerado en Venezuela. Digo acelerado porque no es totalmente nueva, es un proceso sostenido que lleva varios años y que se profundizó a partir de los gobiernos desconoció por completo y le terminó de quitar todos los poderes constitucionales al Parlamento, a la Asamblea Nacional, es decir, el combinado por la oposición que tenía amplia mayoría conseguida en unas elecciones en 2015 que únicamente le han dado poder absoluto para cambiar el curso de la historia de Venezuela. Pero de alguna manera se apropió del poder legislativo a través del Tribunal Supremo de Justicia, que también es dominado por el chavismo, y creó una asamblea constituyente de manera extraconstitucional, por así decirlo, sin los pasos correspondientes. Esta asamblea constituyente ni siquiera llegó a escribir un solo artículo de una constitución nueva, sino simplemente se atribuyó todos los poderes que le faltaba quitar a la Asamblea Nacional. Lo que estamos viendo ahora es una consecuencia de todo este proceso, porque en Venezuela no hay contrapeso al poder del Ejecutivo. Entonces no hay manera de entender a Venezuela actual si no se ve el contexto histórico en el que ha ocurrido todo esto. Aquí no hay contrapeso, aquí cualquier denuncia cae en saco roto, el gobierno decide de una manera arbitraria a quién juzga y a quién no juzga y cómo juzga y a quién libera y a quién encarcela. Los propios defensores de los derechos humanos denuncian la existencia de una puerta giratoria. ¿Cómo se explican, Omar, las idas y venidas con las sanciones de Estados Unidos, que por un momento las afloja, por otro momento las endurece? Bueno, esto evidentemente lo de San Miguel y lo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas no ayuda al régimen de Maduro. Sí, Jorge, lo de las idas y venidas en torno a las sanciones, yo creo que hay que recordar un punto fundida a menudo, inclusive por parte de quienes piden que se le gobierno, de la gente que está siguiendo estas negociaciones. Ese tema de la sanción es clave en la negociación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. En principio, esas sanciones fueron establecidas por los sucesivos gobiernos, inclusive de la época Obama, después se profundizaron con Trump, continuaron con Biden, y son aplicadas bajo el argumento de una especie de castigo por las supuestas, las denunciadas violaciones de los derechos humanos que ocurren en Venezuela, incluyendo ese desconocimiento de la Asamblea Nacional de 2015 que mencioné hace rato. Eso conllevó a que no fuera reconocido el gobierno de Maduro en una elección que se llevó a cabo en 2018, antes de que venciera el lapso constitucional.
Es decir, aquí no se han resuelto las razones de fondo que para los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea y otros, e incluso para la oposición, explican el inicio de esas sanciones. Ahora bien, está probado, el caso de Cuba es uno que nos viene a la mente siempre, que las sanciones no han servido para disuadir, para persuadir, para motivar cambios en los regímenes autoritarios. Es un punto de discusión, los más afectados suelen ser los pobladores, la gente común del país, pero están como dicha en acción, tanto por el gobierno como por Estados Unidos. El gobierno de Maduro exige que sean levantadas por completo esas sanciones y dice que no puede haber elecciones libres mientras el propio presidente y sus oradores cercanos estén solicitados por el gobierno de Estados Unidos y se paga o se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares. Por otra parte, la opción a libres, democráticas, transparente, supervisión internacional no era una salida a Venezuela. Crisis, efectos económicos, sociales también, muy serios. Entonces, este ida y venida es como el póker, creo yo, de farolea, usa mucho, muchas señas encontradas para exhibir poder y a veces más del que tiene en la tabla de negociación. En lo particular, creo que un gobierno de Estados Unidos que se enfrenta a un año electoral y que tiene el riesgo cada vez más inminente del regreso de Trump al poder, es muy delicado que pueda atención a la ligera con el caso de Venezuela. A fondo también, muy grave para el gobierno, que supone la presencia con venezolanos cruzando de México a Estados Unidos y que han argumentado republicanos, política migratoria Biden. Estados Unidos es el tercer destino de diáspora venezolana después de Colombia y Perú. 40.000 venezolanos viviendo legalmente, pero mes los que son detenidos en la frontera aumentan. Fueron 360.000 el año pasado, que va de estos 4 meses, este año fiscal, son 160.000 los detenidos cruzando la frontera. Eso te indica que es una crisis que no ha parado. Hagamos una suerte de cronología o de crónica de lo ocurrido. Elecciones primarias gana María Corina Machado. María Corina Machado inhabilitada para ser candidata. El régimen hace el referéndum de Esequibo, que sé perfectamente que es una reivindicación de los venezolanos desde la edad escolar, pero quizá no era el momento ni era el lugar. Luego viene la detención de Rocío San Miguel, del activista de derechos humanos, la expulsión del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Y a eso sumarle que detrás de todo esto hay algo que se llama acuerdos de Barbados, acuerdos con la oposición, que antes eran los acuerdos de México. ¿Realmente se los toman en serio los acuerdos de Barbados y realmente habrá elecciones en el segundo semestre de este año? Las evidencias indican que ese acuerdo de Barbados no están siendo tomados en cuenta. Maduro dijo que estaban heridos de muerte, dando a entender que no iban para ninguna parte, justamente porque está exigiendo que Estados Unidos completo las acciones. Pero la oposición y Estados Unidos argumenta que no pueden levantar las sanciones, parte de la oposición, quiero decir, no todos, porque hay parte de la oposición que está abogando para que se levanten las sanciones por completo. En fin, pero el tema de las sanciones está sujeto a que haya elecciones libres en Venezuela. Pero teóricamente unas elecciones libres tendrían que permitir la participación de todos los candidatos que quieran competir en un proceso abierto. El detalle en todo esto es que la candidata María Corina Machado, si la dejan competir, según como tú has mencionado, todas las encuestas y según los focos de opinión, según los recorridos en el interior del país, ganaría. Es decir, permitir unas elecciones libres equivale mismo a abdicar al poder, a entregarle en plata el poder del Ejecutivo a un opositor. Y eso significa para el chavismo una incertidumbre muy seria por todo. ¿Cuánto
puede pesar el poder del Estado, como ha ocurrido en elecciones anteriores, sobre todo por la cantidad de empleados públicos que van a votar precisamente. Eso, a ver, tú me preguntabas si habría elecciones. Sí, habrá elecciones. El propio Maduro lo ha ratificado, la Constitución lo dice. A ellos les conviene que haya elecciones porque es una forma que están buscando para legitimarse. Ahora bien, el peso no es tanto por el número de empleados públicos en Venezuela, que es importante, pero todos viven en la miseria, tienen un salario que no llega a $50 por mes mínimo y son compensados con bolsas de alimentos, alimentos básicos, harinas y cosas de estas, de un programa de asistencia social llamado CLAP, que es el único programa social que existe en Venezuela, hay que aclararlo. Pero la manera en que se impone el gobierno es amenazando a la gente que no vote y que no pruebe que votó por ellos, de quitarles las prebendas, por muy poco que sea, que tú recibas una pensión de $20 al mes, si te sirve para comer, eso puede tener mucho peso. Pero además de eso, el Estado capitaliza todos los medios de comunicación, públicos y privados, con una hegemonía comunicacional que es evidente aquí. Por ejemplo, en los medios privados imposible es que tú vayas a ver a María Corina Machado o cualquier otro opositor crítico de verdad. No está permitido que vayan, el gobierno los censura. Los medios de opción tradicionales y los digitales están bloqueados y los tradicionales están amenazados de que le quiten la concesión de un momento para otro. De hecho, los cierres de radio han continuado. Hay una organización, IPIS, Instituto Prensa y Sociedad, que lleva muy bien documentado eso, cuántas emisoras están dando siempre, igual que el Sindicato de la Prensa. Este tipo de conversación que estamos teniendo es de periodistas, que es basada en el video posible en la radio abierta en Venezuela, mucho menos en la televisión. Es decir, el gobierno impone agenda. Ahora, siendo un candidato que no llega a alcanzar el 20 de aceptación según las encuestas, Silvio Maduro está entre 1100, ser ganador indiscutible porque no correría solo. Básicamente no hay una oposición legítima que pueda hacer frente, porque si esa oposición legítima puede concurrir, puede competir, haría y dispuesto a ceder el poder. Es difícil decirlo, pero hay un paralelo con Rusia en todo esto. Sí, por supuesto, y de hecho, esto es una reflexión muy personal mía, el tema de esa negociación con Estados Unidos que ha sido hecha durante meses de manera directa entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Blanca, paralela a una discusión subordinada entre la oposición y el chavismo. Mi deducción es que básicamente el gobierno apunta a alinearse cada vez más con el eje contrario a Estados Unidos. De hecho, no es casual que Lavrov venga a decir de Rusia que gira en las próximas horas a Venezuela. Me dio una gira americana, fue a Cuba y ratificó que es su principal aliado en Occidente, Cuba. Y bueno, ya sabemos que Cuba y Venezuela son básicamente una confederación política que establecida desde la época de Chávez y Fidel Castro. Eh, Maduro ha dado señas con extensionada de la expulsión de la oficina de la ONU, ha dado señas, está dispuesto a alinearse por completo con unidos como Rusia, Irán, China, con un papel más de equilibrista, no es tan radical como Irán y Rusia, o Bielorrusia, que también es otro aliado de Maduro, muy concreto, y la propia Cuba. Es decir, el plan B de Maduro y del chavismo es simplemente, ¿sabes qué? Agarro las maletas y me voy para el otro lado. No me importa, si no me quieres comprar el petróleo unido, yo voy y se lo vendo a Rusia. Necesita. O a China, la India, o a otros aliados que en este mundo pragmático de tantos conflictos están muchas veces mirando para otro lado. Aparentemente ha perdido relevancia y peso internacionalmente porque otros conflictos más graves han estado robando con, se entiende, pues, estaban robando la atención. El caso de Ucrania, el caso de la Franja de Gaza y lo que ha pasado con Israel y Hamas y la misma Irán. Entonces, yo creo que para nuestros países, vecinos, Argentina, que hay que darle las gracias también, que ha recibido a muchos miles de venezolanos migrantes, Brasil, Colombia, Perú, el caso de Venezuela es de política interna también.
porque de una u otra manera no solo tiene que ver con la seguridad hemisférica, la alineación de un país hemisférico con el eje capitaneado por Rusia, sino también por la presión social que representa este éxodo interminable. Ya son casi 8 millones de venezolanos. La cuarta parte de la población de Venezuela vive en el exterior hoy día, y eso no se va a detener. Las evidencias indican que sigue saliendo gente, sigue cruzando el Darién y sigue capturado en la frontera con Estados Unidos, Jorge. Arriesgando su vida, lamentablemente. Omar, ha sido un gusto, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, mi tío Omar Lugo, para algunos comentarios adicionales por acá a la orden. Un abrazo a todos ustedes y seguimos, como dicen en el sur. Un abrazo, gracias. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos encontramos en la próxima. Chao.